Vamos a ponernos en pie. La palabra dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Gracias a Dios porque aquí están los redimidos de Jehová, buscando, darle a Él la honra y la gloria. Vamos a orar con nuestro hermano Ricardo. La palabra de Dios nos dice hoy en el Salmo 113: alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta que se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Alabado y bendito seas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por una semana más, Señor, que concluye. Gracias por tu amor, por tu perdón, por habernos elegido, Señor, a este pequeño remanente, por permitirnos, Señor, alcanzar salvación y por traer a nosotros los dones y talentos, Señor, que derramas sobre cada miembro de esta congregación, brazo protector. Danos, Señor, un profundo amor por tu iglesia en cada movimiento y expresión dentro de ella. Ayúdanos para amarnos los unos a los otros. Sé tú nuestra guía y dirección a diario, Señor. Enséñanos a aprender a servirte en el lugar donde tú nos has plantado, y que seamos luz para otros y que demos frutos al 1000 por 1, para anunciar de la mejor manera las buenas nuevas a las personas no creyentes. Inúndanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Haznos sentir tu fuego en el interior de nuestros corazones y preside este culto de adoración, Señor, que hemos preparado para ti y solamente para ti, Señor. Que seas tú quien nos hable a través de las mensajeras, Señor, que has dispuesto tu mensaje para hoy, y que se nos quede grabado, Señor, y lo pongamos en práctica. En Jesucristo, tu Hijo amado, lo oramos. Amén. Qué hermoso es venir a las plantas de nuestro Dios y pedir su ayuda y darle a Él todas las gracias por todas las bendiciones que ha hecho. Vamos a entonar nuestro primer himno a nuestro Padre Dios. Gloria
Y ya el 31 de octubre, amados hermanos, como leímos ahí en la pantalla, la Iglesia Cristiana pues recuerda la Reforma Protestante. Damos gracias a Dios por esos hombres que Dios usó para dar luz a su pueblo. Y este himno, pues con este recordamos ese acontecimiento. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por el poderoso Salvador
que Dios nos dio al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no hemos de levantarnos todos los días gozosos por tan grande salvación lograda para toda la humanidad. Y nosotros como hijos de Dios reconocemos a nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 146. Se titula Alabanza por la justicia de Dios y comienza como todos los salmos que corresponden a la categoría de salterio o de alabanza. Comienza diciendo aleluya, es decir, alabado sea Dios, alabado sea su santo nombre. Vamos a leer el Salmo número 146, todos unidos, para alabar a nuestro Dios. Y dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Este es un salmo que forma parte de los 5 últimos salmos del libro precisamente titulado de los Salmos, y corresponde a los salmos que se concretan totalmente en alabar solamente a nuestro Dios. Y ese es el tema principal de estos salmos. Por eso también son unos salmos muy queridos por el pueblo de Dios, porque se centran en alabar y bendecir a Dios. Y razones, amados hermanos, amado oyente, nos sobran a los seres humanos para alabar a Dios. Grande es su amor y su misericordia. Somos los seres que Dios puso en esta tierra y nos dotó a nosotros, a diferencia de otros seres, de un alma y un pensamiento, para que esta alma y este pensamiento nos lleven a pensar en cuántos motivos tenemos para agradecerle a Dios. No solamente porque tuvo a bien darnos la existencia, nos puso sobre esta tierra y nos ha encaminado de generación en generación, nos ha encaminado a través de la historia humana. Y siempre Dios ha sido proveedor para todas sus criaturas. Nosotros vemos que a través de los elementos Dios derrama bendición sobre la tierra, y la tierra produce alimento, y el alimento es el sustento, no solamente de nosotros los seres humanos, también de todo cuanto existe. Sustenta Dios toda la vegetación, al mar, a todos los animales. Dice la palabra de Dios, reptiles y volátiles. Todos somos sustentados por nuestro Dios. Pero también Dios al género humano nos ha ofrecido la salvación de nuestras almas. Nos ha abierto el camino. Nos ofreció a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y hoy, que ha triunfado en la cruz, está como intercesor nuestro.
y el Espíritu Santo, el cual nos ha provisto Dios para que dirija nuestros pasos. Y seamos verdaderamente felices mientras estemos en esta tierra, deleitándonos con todo lo que Dios ha creado para nosotros y siendo dirigidos por el buen camino. ¿Cómo no hemos de alabarle? Por eso el salmista comienza diciéndole a su ser: alaba, oh alma mía, a Jehová. Un pensamiento muy hermoso que es digno de que todos los creyentes podamos imitar y desear realmente que todos los días alabemos a nuestro Dios. Y lo confirma el versículo 2, le dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Un pensamiento digno de imitar, amados hermanos, que mientras tengamos vida y hay aliento en nuestro ser, podamos alabar a Dios, a nuestro Creador y al que nos sustenta, y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro bendito Salvador. En el versículo 3 nos da una poderosa razón el salmista para no confiar en otros hombres, y lo dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La razón poderosa que nos da el salmista es por qué no debemos confiar en otro ser humano, simplemente porque no hay salvación en él. El ser humano no es capaz de salvar ni su propia alma, mucho menos podrá salvarla de alguien más. Por eso debemos ser sabios y elegir en quién poner nuestra confianza, en nuestro Dios. ¿Por qué razón? Jeremías el profeta en su capítulo 17, en sus versículos 5 y 8, nos da una explicación extensa. ¿Por qué hemos de confiar solo en Dios? Y dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el contraste dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Nos está dando el profeta Jeremías la poderosa razón por qué confiar en Dios, porque Él es creador, es todopoderoso. Nuestro Dios puede sustentar nuestra alma físicamente y espiritualmente también. Por eso hemos de ser sabios y elegir confiar en nuestro Dios, porque la existencia del hombre es tan efímera, y lo dice el versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El ser humano es efímero, expira, y todos sus proyectos, sean buenos o sean malos, expiran juntamente con él. Más no podemos hacer. En el versículo 5 entonces nos dice y nos da el consejo el salmista: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. Podemos recordar cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra e inicia su ministerio. Él llega al templo y los sacerdotes le piden que lea una porción de las Escrituras, y el Señor se levanta y lee ciertamente el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, y es donde él mismo dice que la palabra se había cumplido cuando el Señor se levanta para iniciar su ministerio, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todo esto lo cumplió nuestro Señor Jesucristo en su persona, al pie de la letra, y este salmo lo confirma también. Dice: Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Todo esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y damos gracias a Dios por el ministerio de nuestro bendito Salvador, porque con ello, con haber cumplido al pie de la letra la palabra de Dios y la orden y el ministerio que Dios le había dado al Señor Jesucristo en la tierra, el Señor logró nuestra redención y nuestra salvación. Hoy, cientos de generaciones después, todavía el Señor sigue salvando, todavía el Señor sigue tocando corazones y hablando a la vida de los seres humanos, para traernos al arrepentimiento, para darnos salvación y para cambiar, dice la palabra, nuestra tristeza en gozo. Todavía el Señor sigue siendo paciente y hablando al género humano, y ojalá muchos más vengan al camino de Dios y tomen la decisión de poner su vida y su confianza en Dios. Y el versículo 10 concluye el salmista diciendo: reinará Jehová para siempre. Nuestro Dios es un Dios veraz, es un Dios fiel, que cumple sus promesas, que quiere interactuar con el género humano. De nosotros depende tomar la decisión y abrirle nuestro corazón, recibirlo y dejarlo que Él conduzca nuestros pasos. Y si aún ya hicimos nuestra decisión por nuestro Señor Jesucristo, debemos cada día renovar nuestra fidelidad a Él, porque es tan fácil deslizarnos, es tan fácil perder el camino, que tenemos que retomarlo muchas veces durante toda nuestra vida para afianzarnos y tomarnos de su mano, y Él nos guardará. Por eso le dice el salmista a su propio pueblo: tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Hay un contraste muy grande entre lo que es vano y pasajero en confiar en los principios de este mundo y confiar en el reino eterno de nuestro Dios. Es decir, que nuestro Dios estará con nosotros siempre, de generación en generación y aún en la vida eterna. Por lo tanto, alabamos, bendecimos y glorificamos su santísimo nombre y damos gloria a Dios, como concluye el salmista diciendo: aleluya, aleluya, quiere decir gloria a Dios, bendito sea su santísimo nombre, hoy y toda nuestra vida. Que este sea el deseo que Dios ponga en nuestro corazón esta mañana, de vivir dándole gracias, alabando y bendiciendo su nombre y siendo bienaventurados, verdaderamente dichosos mientras estemos en esta tierra. Que Dios añada bendición a su palabra. Por favor, pongámonos de pie y hagamos una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las palabras preciosas plasmadas en tu palabra. Estos salmistas fueron inspirados por tu Espíritu Santo, pero también, Señor, sabemos que cada uno de ellos experimentó tu presencia en su vida. Por ello, Señor, pueden tener gozo en medio de las vicisitudes de este mundo. Sabemos, Señor, que en el mundo hay aflicción y tendremos momentos, Señor, de dolor en los que quizá nuestras lágrimas se derramen, Señor, grandemente. Pero también sabemos que te tenemos a ti, que no estás lejano, Señor, que estás solamente, Señor, tan solo a la distancia de nuestras rodillas, que las doblemos, Señor,
que inclinemos nuestro rostro, Señor, reconociendo nuestra indignidad como seres humanos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestro Salvador y necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para que nuestros pasos y nuestras veredas sean alumbradas y no vivir nunca más en oscuridad, sino en la luz de nuestro Dios, que alumbra, Señor, a través de su palabra, que nos ha dado los medios de gracia como la oración, para buscarte, Señor, y para ser dirigidos por ti. Quédate, Padre Celestial, en esta tarde en el corazón de cada persona que haya escuchado tu palabra, para que, Señor, puedas habitar no solo entre nosotros, sino dentro de cada uno de los corazones, Señor, de aquellos que te reconocen como el Dios, creador de todo cuanto existe y creador nuestro. Quédate, Señor, en nuestra vida todos los días, Padre, y permítenos alabarte con este regalo que tú nos diste, que es la existencia, Señor, y el pensamiento. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que sea de bendición para todo tu pueblo. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Amados hermanos, el 31 de octubre de 1519 fue cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis de reforma en la Iglesia. Se dice que las clavó en la iglesia de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Allí vemos cómo Dios en todo tiempo levanta hombres y mujeres para el extendimiento de su palabra. Este himno que vamos a entonar es un hermoso himno. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, tú también puedes usar nuestra vida. En medio de nuestros errores, en medio de nuestros defectos, Dios puede usarnos y trabajar en nuestros corazones para dejar que nosotros le entreguemos toda nuestra vida y nuestra alma a nuestro Dios. Amén. Este hermosísimo himno es "Puedo oír tu voz llamando". Vamos a entonar. Puedo oír tu voz llamando.
Oremos una vez más, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios porque nos tiene aquí en su presencia, dándole gracias a Dios. Venimos a alabarle, a bendecir su nombre, pero también a deleitarnos a la luz de su palabra. Vamos a ponernos en actitud de oración para, primeramente, orar por las necesidades de la iglesia y posteriormente para poner en las manos del Señor este mensaje que hemos de escuchar el día de hoy. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, y porque hasta aquí, oh Padre eterno, has estado con nosotros. A ti, Señor, te damos toda honra y toda gloria, bendito Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros en cada momento. Podemos sentir, Señor, tu amor, podemos sentir tus caricias, bendito Dios, de que tú estás, Señor, que tú cuidas a tu iglesia, que tu iglesia está bajo tu protección, que en todo momento, Señor, podemos ver las maravillas de tu gloria, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir que tú estás con nosotros. Recibe toda alabanza de nuestro corazón, recibe, Señor, toda adoración, porque tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el único Dios que salva, el único Dios que restaura las vidas, mi Dios, mi Salvador. Señor, te pedimos también, Señor, en actitud de oración, de humildad, que tú nos perdones porque reconocemos que hemos pecado de pensamiento, de palabra y de obra contra tu divina majestad. Limpia y renueva, Señor, nuestra mente, cada día, cada instante, nuestro corazón, Señor, de abrigar lo que no te agrada a ti, y nuestros labios, Señor, de hablar lo que no debemos hablar. Señor, limpia nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano con paso firme, pese a todo, Señor, lo que suceda a nuestro alrededor. No perder, Señor, la vista de ti. Señor, nos encomendamos bajo tu cuidado y encomendamos, Señor, a tu iglesia, a cada una, Señor, de las familias. Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el único Dios verdadero, y en ti, Señor, nos encomendamos, Señor, porque sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Tú tienes, Señor, el control de todo lo que acontece en nuestra vida, bendito Padre Celestial. Aún de las enfermedades, de las luchas, de las pruebas, tú tienes el control. Tú te manifiestas, Señor, para bendición a nuestra vida, a nuestra alma. Aquí están, Señor, las familias. Aquí están, Señor, delante de ti. Gracias te damos, Señor, por la familia de nuestra hermana Leo Torres, de nuestra hermana Nena. Gracias, bendito Dios, porque las has sostenido, has fortalecido, Señor. Hasta aquí has sido tú con nosotros. Gracias, Señor, por nuestra familia Flores, por Daniel, por Sol, Señor, por la familia Fernández Flores, la familia Molina Flores. Te damos gracias, bendito Salvador, porque tú sigues, Señor, haciendo la obra redentora, Señor, en estas vidas, en estas almas que tú has lavado y comprado con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Tuyos son, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Tú pastoreas, bendito Dios, a tu iglesia. Tú la guías, Señor, por caminos, bendito Dios, de bendición. Aquí están, Señor, también nuestras hermanas Cano, nuestra familia, Señor, también Blasquez Cano, aquí están delante de ti. La familia Sánchez Domínguez, Señor, te damos gracias, porque hasta aquí podemos decir que tú has estado con nosotros. Con toda certeza, con toda seguridad vemos tu mano preciosa. Gracias, Señor, porque son testimonios vivos, porque son oraciones contestadas, porque tú vives
y reinas, Señor, y te manifiestas en sus vidas. Gracias te damos, Señor, porque cada corazón dispuesto que ha venido a alabarte, a bendecirte, pero también, Señor, a servirte. Que tu Santo Espíritu, Señor, inflame cada día, cada momento, Señor, nuestro espíritu, que arda, Señor, de amor hacia ti, para servirte, para anhelar estar en tu presencia cada día, para anhelar, Señor, el escudriñar tu palabra, anhelar, Señor, el vivir una vida plena contigo. Aquí está, Señor, tu iglesia. Aquí están las necesidades, Señor. Hay luchas, hay enfermedad, hay pruebas. Pero tú, Señor, nos sostienes cada día. Hay promesa maravillosa, Señor, para tu iglesia, para con nosotros. Cantábamos, Señor, hace un momento en el himno: castillo fuerte eres tú. No importa, Señor, que el enemigo y las saetas del enemigo, Señor, nos estén bombardeando cada momento si te tenemos a ti. Ciertamente somos finitos y somos humanos, pero tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Eres nuestro castillo fuerte y en ti, Señor, nos refugiamos. En ti, Señor, nos encomendamos. Encomendamos a nuestras familias, a aquellos, Señor, que aún no te conocen, a aquellos, Señor, que no han rendido, Señor, su vida a ti. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, sobre ellos, que pongan los medios, que nos uses, Señor, a nosotros, para que ellos, Señor, un día estén delante de ti. Los ponemos en tus manos, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Úsala, Señor, para bendición de ellos. Pero los traemos, Señor, al altar de las misericordias. Porque, Señor, nosotros nada podemos hacer. Pero tú eres el Dios Todopoderoso, el que transforma las vidas, el que las restaura, el que las sana, el que renueva, Señor, cada día, cada mañana, sus vidas y las nuestras. Ponemos las necesidades, Señor, de aquellos que nos han encomendado en tus manos, Señor, de Alejandra Torres y su familia, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, acaricie, Señor, esas almas, Señor, que sufren por la enfermedad, que sufren, Señor, por la tribulación. Que conozcan y que sepan que tú eres un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, que consuela en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Oh Dios, llévales una bendición a la familia, Señor Virgen, a la familia de Berta. En tus manos preciosas están sus vidas. A la familia Tobalí, a la familia Durán, a la familia Gallego, Señor, y así cada uno, Señor, los ponemos en tus manos preciosas. Señor, si a alguien, Señor, se me pasa, tú, Señor, tómalo en cuenta. Nos encomendamos, Señor, a tu cuidado. Que tú hagas, Señor, la obra redentora, Señor, en sus vidas. Que conozcan que hay un Dios todopoderoso, que tiene los brazos abiertos para cualquiera, Señor, que quiera venir a deleitarse en tu presencia, a beber del agua de la vida, a ser transformados y redimidos por una esperanza viva. Y ponemos en esta tarde también, Señor, tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder escucharte con atención, con detenimiento. Nuestra mente, Señor, para poder entender y discernir tu palabra. Nuestro corazón, bendito Dios, para atesorarla, para guardarla, para recordarla en momento de prueba, en momento de tribulación, en momento, Señor, de compartirla en cada momento de nuestra vida. Danos, Señor, el valor para compartirla. Quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos, Señor, en esta tarde.
te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie los invito, mis amados hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 12. Vamos a leer los versículos del 28 al 34. Evangelio de San Marcos, su capítulo número 12, los versículos del 28 al 34, y se titula El Gran Mandamiento. Vamos a leerlo todos unidos. Y la palabra del Señor dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pueden tomar sus asientos. En este pasaje de San Marcos es de vital importancia entender el por qué este escriba se encontraba en un estado inquieto y llega a la presencia de nuestro Señor con ese corazón sincero, buscando esas respuestas claras para que fueran despejadas todas sus dudas, ya que él había visto el andar de nuestro Señor Jesucristo. También, seguramente como estudioso de la palabra, de las tradiciones, de todo lo que ellos habían aprendido desde pequeño, le venía a su mente muchísimas dudas. Y es por eso que él decide acercarse a nuestro Señor. Y tiene un tema profundo, el cual él se acerca y del cual nosotros vamos a aprender el día de hoy. Y nos enseña del porqué de la inquietud. Y para eso pues vamos a entrar en tema. El Señor había estado discutiendo con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos, con los fariseos, con los herodianos y con los saduceos, sobre varios temas diversos, de los cuales cada uno de ellos se acercó para preguntarle a nuestro Señor. Primeramente le preguntan sobre el tributo a César, probando a nuestro Señor Jesucristo, para ver qué era lo que él pensaba, y el Señor sabiamente les contesta. Posteriormente también se acercan y le preguntan sobre la posición de la mujer en el mundo verdadero. Y también le preguntan sobre la resurrección de los muertos. Y así cada una de las etapas de estas preguntas el Señor les contesta sabiamente. Y seguramente este fariseo que estuvo presente en todas ellas, empieza él a hacerse esas preguntas en su interior. Por eso él quedó totalmente impresionado de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, de cómo él contestó a cada una de estas preguntas que se les hicieron. Y él se acerca y se atreve a preguntarle a nuestro Señor cuál es el primer mandamiento de todos, ya que pues él conocía perfectamente bien la palabra, y cómo los mismos sabios aparentemente
porque eran los más conocedores de la palabra de Dios, a los que el pueblo veía con respeto y seguía, porque era la autoridad que en ese momento existía. Y se tenían que atener a lo que ellos les dijeran. Y ellos habían tomado la palabra y de tanto estudiarla habían estado haciendo diferentes mandamientos. Según ellos desglosaban esos mandamientos y los aplicaban a la vida secular. Y cada uno de esos mandamientos terminaba en una prohibición. Y se dice que ellos habían desglosado más de 613 mandamientos, todos ellos en base a la vida secular, y la gran mayoría de ellos enfocados a los rituales y a las costumbres judías. Entonces, a simple vista, cuando el escriba, que conocía todos estos mandamientos y escuchó hablar a nuestro Señor Jesucristo, por eso él entra en esta confusión, por todas esas añadiduras que le habían hecho. Y yo creo de tantos, imagínense, más de 600. Por eso él le pregunta al Señor que cuál de todos esos es el primer mandamiento de todos. Y el Señor le cita Deuteronomio. Y podemos ver, si nosotros nos vamos a Deuteronomio 6, por qué el Señor lo lleva a parte de la palabra. Y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestro Señor Jesucristo no ignoraba la cantidad de reglas, más que mandamientos, que ellos habían añadido a la palabra de Dios. No desconocía, y por eso él podía percibir la confusión, no solamente de este escriba, sino de todo el pueblo, que estaban atiborrados de reglas. Por eso el Señor lo lleva a la esencia de la palabra, a Deuteronomio, en donde le marca perfectamente bien cuál es el principal mandamiento, cuál es el corazón del mandamiento. Dice: amarás a tu Dios. Y esto es, mis amados hermanos, para meditarse con mucha seriedad. Y si nosotros lo meditamos, lo que es realmente el mandamiento del cual el Señor estaba hablando, no necesita añadiduras, no necesita interpretaciones, no necesita que lo desglosemos y lo desmenucemos en tantas y tantas reglas como lo estaban haciendo aquellos hombres. Aún así, el escriba, por eso le pregunta al Señor, porque él quería saber más que una prioridad, el que tuviera más peso, el que tuviera más importancia, porque no hay mandamiento pequeño ni grande. Este mandamiento es más importante que cualquier otro. No son los rituales, no eran las reglas de comportamiento en la sociedad, sino es el mandamiento más importante. Por eso el Señor le responde directamente, dice: el primer mandamiento de todos es este. Jesús le respondió, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es.
Ese es el más importante. El Señor uno es. No hay nada más importante. Y le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y este es el principal mandamiento porque cuando el Señor entra en el corazón del hombre, impera en el espíritu del corazón del hombre y domina el corazón del hombre, de tal manera que aquí se gesta la disposición para cumplir cualquier otro mandamiento y cualquier otro deber que tengamos como creyentes. Por eso amar a Dios es lo más importante, con todo nuestro ser, de manera emocional, de manera intelectual, de manera inclusive física. Entregarle a Dios nuestra vida en su totalidad, de manera incondicional. Y cuando el hombre le entrega a Dios su corazón de esta manera, de manera emocional, intelectual, física, total, entonces se une a Dios. Y al unirnos nosotros a Dios como parte de ese cuerpo de Él, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, cuando nos unimos inclusive, el Señor pone su ADN en nosotros. Es por eso que es lo más importante y es el mandamiento más importante. Amar a Dios para poder unirnos a Él. Y entonces el Señor a nosotros pone su identidad y va a ser posible cumplir cualquier encomienda, cualquier otro mandamiento, inclusive el siguiente, que es el amar al prójimo, porque también significa estar unido a Dios y estar unido a los semejantes, a la creación de Dios, como nosotros. Por eso el amor de Dios en el corazón del hombre conduce a todo. El amor de Dios conduce a la gracia, conduce a la regeneración del alma en su totalidad, conduce a una nueva vida. Y no falta nada más. Por eso es posible servirle a Dios. Por eso es posible cumplir el segundo mandamiento. Dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De manera que el amor de Dios tiene que ser puesto en nosotros. Por eso pone el Señor nuestra identidad y por eso es posible que nosotros pueda salir de nosotros amor. De lo contrario, no. Porque dice la palabra de Dios, del corazón perverso del hombre solo salen malos pensamientos. Dice, continuamos en 1 Corintios 13:2 y 13. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, para que entonces el amor de Dios sea puesto en nuestro corazón y sea posible nosotros hacer cualquier cosa. Porque si no hay el amor de Dios, aun y cuando se cumpliesen esos más de 600 mandamientos, sería únicamente cumplir con rituales, con costumbres, con leyes, pero sin el amor de Dios. Es necesario adquirir la identidad de Dios en nosotros. Es necesario amar a Dios para que no haya lugar en nuestro corazón para nada más y nadie más.
Si nos dejamos llevar por el amor de Dios, entonces los siguientes mandamientos no son gravosos. Pero no es posible amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a los que nos rodean, a los que nos hacen daño, si no tenemos el amor de Dios. Dice en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos a Dios con todo el corazón y nos sometemos a Dios, entonces somos capaces los seres humanos de poder someternos a los mandamientos de Dios. Por eso los primeros cristianos prefirieron morir, dar su vida antes que negar a nuestro Señor, porque había en ellos el amor de Dios, había esa identidad de Dios en ellos y no les importó dar su vida por amar a nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios y le damos gloria a Dios, porque como decía Rubén hace un momento, gracias a esos hombres valientes, a esos hombres que amaron a Dios con todo su corazón y por ende que amaron al prójimo, amaron a todas las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Por eso usted y yo le conocemos a nuestro Dios. Solamente el amor de Dios pudo haber hecho eso en esas almas que aún siendo sometidas al sufrimiento, a la misma muerte, a la persecución, fueron capaces de dar su vida para que un día, el día de hoy, nosotros, usted y yo, le conozcamos a nuestro Dios. Entonces es posible que nosotros podamos compartirle a otros, podamos nosotros amar al mundo como Dios amó también al mundo. Cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestro corazón, entonces no hay amor para nada más, ni nadie más, sino para nuestro Dios y por ende para nuestro prójimo. Es entonces que puede existir un equilibrio en la vida del hombre. Cuánto nos duele ver cómo la humanidad va de mal en peor cada vez, porque no hay un equilibrio. Cuánta hambre de poder, de egoísmo, cuánto pecado, cuánto sufre gente inocente, porque no hay un equilibrio, porque sigue habiendo esa sed de buscar y buscar en otros lados. Porque nadie más puede llenar el vacío del hombre si no es Dios. Y mientras más se busca y se busca y se busca por todos lados y por todos los medios, pero no se le da el lugar a Dios, no hay el equilibrio. Y por lo tanto no puede haber el equilibrio y el amor a nuestro prójimo. No podemos encajar en esta sociedad. No podemos ser capaces de voltear y ver a nuestro prójimo como el Señor lo ve, no con resentimiento, no con odio, porque entonces no hay equilibrio. Pero cuando el amor de Dios está en el corazón del hombre, puede haber ese equilibrio. Podemos vivir el día a día, aún y cuando sea en un mundo cruel, en un mundo de pecado, pero podemos vivir porque el Señor está en nosotros. Puede haber felicidad en el mundo, aún y cuando el mundo no tenga la felicidad. Hay un completo equilibrio en el ser humano. Pero el hombre no ha querido amar a Dios y ha inventado otros dioses para poder ocupar ese lugar y ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y aún y cuando han pasado muchos años, sigue dándole culto a las divinidades paganas, sigue amando más las tinieblas que la luz, sigue inventándose dioses y dioses y dioses cada vez en su vida, tratando de buscar la felicidad, tratando de buscar el equilibrio. Sin embargo, no hay ese equilibrio mientras no haya el amor de Dios. Algunos se refugian en el sexo, como los antiguos, en la diosa Afrodita.
Algunos se refugian en el alcohol, como los antiguos en el dios Baco o Dionisio. Y algunos generan guerras, ambiciosos de poder, de fama, de placer, como los antiguos dioses del azar o la diosa Tique. No hay ninguna diferencia entre lo que hacían los antiguos a lo que hace el mundo hoy en día. Simplemente los dioses le llamamos de diferentes maneras, y nada de esto trae felicidad al ser humano, nada de esto trae el equilibrio, sino todo lo contrario. Porque han dejado a Dios, porque se han alejado de Dios, porque no han reconocido a Dios y no han dejado que el amor de Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Continuamos, dice en el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y por eso debemos de poner mucha atención. Primero debemos amar a Dios, más inclusive que a nosotros mismos. Y entonces el Señor pondrá el amor hacia nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo, como ya dijimos, es la misma naturaleza que nosotros, porque es creación de Dios. Ambos somos creación de Dios y ambos le pertenecemos a Él, el que quiera. Por eso es importante entender esto. Dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es importante entender esto, porque solamente podemos ser discípulos de Dios si nosotros le amamos a Él primero, y por ende podemos amar a nuestro prójimo. Somos redimidos por nuestro Salvador. Por eso, como cuando Pablo les escribe a los romanos y les dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece una lógica consecuencia una de la otra, pero realmente nos falta ponerla en práctica. Por eso es necesario regresar a Deuteronomio para meditar seriamente y poder nosotros comprender lo que es el amor de Dios y lo que el amor de Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es tener la identidad de Dios, el amor de Dios que el Señor pone en el corazón del hombre. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Es decir, es necesario ejercer el sacerdocio del hogar, enseñar la palabra de Dios. Cuando se tiene el amor de Dios en el corazón, cuando se ama a Dios con todo el corazón, es necesario ejercer el sacerdocio del hogar, inculcando la palabra de Dios a los hijos. Dice: y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿Qué quiere decir? Hablar de la palabra de Dios dentro de la casa, fuera de la casa, en el lugar de trabajo en donde el Señor nos ponga a nosotros. Debe de ser una vivencia en nuestras vidas, debe de ser una práctica en nuestras vidas. Dice: y al acostarte y cuando te levantes, al abrir nuestros ojos en la mañana, debemos poner en práctica el amor a Dios. Y hasta al acostarnos, poner en práctica el amor a Dios. Por eso
precisamente parte de las tradiciones en el Antiguo Testamento. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, lo que son las filacterías. Por eso el pueblo judío lo hacía, para afianzar que realmente vivían y practicaban el amor a Dios y practicaban lo que era la palabra de Dios. Inclusive físicamente, a través de las filacterías, la tenían en su mano, que era precisamente estos versículos de la palabra de Dios, escritos y envueltos en una cajita y con una cuerda amarrados hasta lo que es todo el brazo, y algunos de ellos inclusive en su frente, para que fuera como señal de que amaban a Dios. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa, por dentro y por fuera, por dentro de nuestro corazón y por fuera de nuestro corazón, de manera que donde estemos, dentro de la casa, fuera de la casa, al acostarnos, al despertar, esté presente el amor de Dios en nosotros. Solamente así puede tener el hombre un equilibrio en su vida, comenzando por oír la palabra de Dios, comenzando por abrirle el corazón a nuestro Dios. Y la palabra del Señor también hizo hincapié en esto, en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Recordemos que a través del oír puede entrar la palabra de Dios a nuestro intelecto, y es como nosotros podemos obedecerla y llevarla a cabo. Por eso el enemigo quiere impedir a toda costa que escuche el pueblo de Dios su palabra, y pone de estorbos, pone pretextos para evitar que escuche la palabra de Dios. Es importante disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios haga su efecto en nosotros. Aún a los que amamos a Dios constantemente, su efecto en nosotros. Como dice en Deuteronomio, al levantarnos, al despertar en cada momento, debemos de escuchar la palabra de Dios, porque en cualquier momento el enemigo hace su labor en nuestros pensamientos y escuchamos lo que no debemos escuchar, y empieza la confusión y empieza lo que es el enfriamiento de nuestra vida espiritual. Empezamos a darle lugar a los engaños de Satanás, que son sutiles. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y nuevamente lo repite, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuanto más nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, más aprenderemos a amar a nuestro Dios, más aprenderemos a amar las Escrituras, más aprenderemos y desearemos y anhelaremos buscar a Dios, estar en su presencia, estar en su casa, estar en comunión con Él, estar en contacto con Él, ser parte de la esencia de nuestro Dios. Pero eso es una práctica, debe hacerse un hábito. Se dice que para hacer un hábito se tienen que hacer al menos 60 repeticiones o 90 repeticiones diarias para hacer un hábito. Porque lo demás es costumbre. Hacer las cosas por costumbre era lo que hacía precisamente el pueblo de Dios. Porque eran las costumbres y eran los mandamientos los cuales se les habían impuesto, meramente costumbres, para seguir rituales, para seguir reglas. Pero cuando el Señor está en nuestro corazón y ponemos en práctica el amar a Dios, entonces se hace un hábito, se hace una parte de nuestro ser, parte de nuestra personalidad. Cuando decimos que una persona tiene el hábito de leer, es parte de la personalidad de esa persona, y lo ha hecho a través de la práctica, de las repeticiones, pero con convicción, con todo su corazón.
Por eso son hábitos. Y es lo que el creyente debe hacer: familiarizarse con la palabra de Dios, amar a Dios con todo el corazón, ponerlo en práctica, hacerlo un hábito en nuestra vida, para que sea parte de nuestra personalidad, parte de nuestra esencia, parte de quienes somos, nuestra identidad como cristianos, como creyentes, con Dios. Volvamos a Marcos 12:32, dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Esta es una confesión sincera que le hace el escriba. Al contrario de aquellos que discutían con el Señor, que solamente lo harían para atentarle, y los cuales todavía se atrevían a decirle a nuestro Señor que era un impostor. Y añade, dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él puede discernir y entender que esos más de 600 mandamientos que habían inventado eran meramente costumbres y sacrificios, que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, y amar al prójimo. Le hace esta confesión el escriba a nuestro Señor Jesucristo, que la ley y todos los sacrificios eran mandamientos, pero no eran importantes, no era lo esencial. Pero este escriba estaba completamente de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde se intuye el motivo de su confusión, porque él se acerca a preguntarle, porque él sabía que estaban llenos de reglas y costumbres. Y el Señor entonces le responde, dice: viendo que había respondido sabiamente, le dijo: ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle de quién es el Hijo de Dios. El Señor había entendido que el escriba le quedaba claro que amar a Dios era lo más importante, y a su prójimo. Pero le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le faltaba al escriba? Creer en el Mesías, creer en Jesús, creer que necesitaba un Salvador, para lo cual nuestro Señor Jesús había venido. Y seguramente él, convencido de que era amar a Dios lo principal, estuvo presente al igual que Nicodemo, al igual que los apóstoles, durante la resurrección. Y seguramente él quedó convencido del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente impresionado por su sabiduría, sino pudo haber entendido que realmente nuestro Señor era el Mesías prometido, aquel que vino a salvarnos en la cruz del Calvario, a derramar hasta la última de su sangre, que enfrentó a los verdugos que ejecutaron su muerte, pero que también venció a la muerte y surgió victorioso. Y le damos gracias a Dios y gloria a Dios, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos una esperanza viva y tenemos la salvación. Pero es necesario poner en práctica el amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario para tener equilibrio en nuestra vida y para tener también y perseguir la vida eterna. Es necesario identificarnos con nuestro Dios. Es necesario que se haga el hábito en nosotros, el tener su palabra presente, el familiarizarnos con su palabra, el anhelar a su palabra, que el Señor nos enseñe cada día más y más a amar y anhelar su palabra, a estar en su presencia, a deleitarnos en Él, a conectarnos con Él tan profundamente, que inclusive se vea en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Y precisamente tenemos muchos familiares, mucha gente cercana que aún no le conoce a Dios.
Y queremos que ellos vengan a los pies del Señor, y es nuestro deber y es nuestra labor que ellos vean un testimonio en nosotros, pero que también ellos sepan que ellos también pueden tener acceso al Salvador de sus almas. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que practiquemos nosotros el amar a Dios, para poder sentir ese amor por aquellos que no le conocen, poder identificarnos con ellos, porque también son creación de Dios, y el Señor también quiere y tiene pensamientos de bien para todo aquel que no le conozca. Oremos, mis amados hermanos. Pongámonos de pie. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque un día tú diste tu vida por nosotros, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú dejaste tus escrituras claras. El amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a identificarnos contigo, a ser parte de ti, para que tu amor, Señor, en nosotros fluya. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, escudriñando, Señor, tu palabra, amando, Señor, tu palabra, anhelando, Señor, leerla. Desde que abrimos, Señor, nuestros ojos, anhelarte en nuestra vida, hacerte partícipes en nuestra vida de todo, encomendándonos a ti, Señor, a tu voluntad. Que no hagamos, Señor, nada que no sea conforme a tu voluntad. Y durante el día, Señor, también anhelarte. Y al término, Señor, del día, también, Señor, anhelarte, amarte con todo nuestro corazón. Que sea, Señor, no solamente un hábito, sino que sea un estilo de vida, Señor, en nosotros. Que el amarte, Señor, sea todo en nosotros, bendito Dios. Y que podamos ejercer también, Señor, el amar a nuestro prójimo, como tú, Señor, nos has amado, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque te tenemos. Gracias te damos, Señor, porque te tenemos tu palabra, Señor, en donde tú nos hablas constantemente, Señor, día y noche, en cada momento, bendito Dios. A ti, Señor, toda honra, toda gloria, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres parte, Señor, de nuestra vida. Eres lo más importante en nuestra vida. Y eso es lo que queremos y anhelamos, que tú seas, Señor, lo más importante en nuestra vida, que no haya lugar para nada más ni nadie más, Señor. Queremos amarte, Señor, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro corazón, entendiendo, Señor, el propósito de nuestra vida, Señor, para alabarte y glorificarte también con nuestra vida. Enséñanos a amarte, Señor, para servirte con todo nuestro corazón. Usa, Señor, nuestra vida conforme a tu voluntad. Usa, Señor, todo nuestro ser. Aquí está tu iglesia, bendito Dios. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, a la cual tú pastoreas, Padre eterno. Quédate en cada corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, haga un compromiso personal contigo de amarte con todo nuestro corazón, de ser lo más importante, Señor, en nuestra vida. Señor, tu venida está cerca y todavía, Señor, tenemos familiares que no te conocen.
Ayúdanos, y Señor, y danos fuerza, danos valentía, Señor, para hablarles de tu palabra, para hablar, Señor, de tu palabra dentro y fuera de nuestra casa, en todo momento, bendito Dios. Quédate, Señor, en cada corazón, quédate en nosotros, bendito Dios. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a leer en nuestra bendición en número 6, del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.